Claro. Gran parte del progreso científico de los Estados Unidos está en esos libros. Claro, claro, en la importación incluso de material. En Sí, científico, claro. No, y siempre han sido muy exitosos en eso. sí. Cuando lograron llevarse todos los científicos alemanes, Sí. los artistas. Claro, ¿no? Dice, mira, en Hollywood al inicio tú tenías, mira, Eso todos era- los talentos que había en sí, Europa. sí. Uno, dos, tres. Se escucha 1, 2, bien. 3, 4, 5, 1, 6. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Se escucha bien. Ya. El ruedo del bumper ahí. Buenos días, amigos televidentes de Uno más Uno. En el día de hoy le tenemos nuestro balance habitual económico de fin de año. Y para eso hemos invitado a tres importantes economistas. Isidoro Santana, economista, pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, docente, articulista y miembro fundador de Participación Ciudadana. Igualmente, al economista Daniel Toribio, exministro de Hacienda y Crédito Público, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y además pasado ministro de Finanzas o secretario de Finanzas de la Fuerza del Pueblo. Igualmente al economista Henry Ebrard, un economista muy reputado, charlista, asesor económico del sector público y del sector privado. Con ellos tres vamos a hacer un balance de este año, el balance económico, el comportamiento de la economía dominicana durante este año 2023, que prácticamente está culminando. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es importante este balance y en ese sentido los hemos invitado. Y lo más
trascendente en esta primera parte es que cada uno de ustedes pueda dar o identificar los acontecimientos más relevantes en materia económica durante el año 2023. Este año ha sido un año muy peculiar si lo comparamos con el año 2022 y para eso vamos a tener sus opiniones. En ese sentido, no sé, podemos comenzar con el maestro Isidoro Santana. Bueno, sí, a pesar de todo, no se puede decir que sea el 2023 el más peculiar, porque de verdad que tenemos varios años peculiares ya. Es decir, desde el año 2020 la economía mundial entró en una serie de convulsiones que nos han estado afectando y nos siguen afectando hasta el día de hoy, comenzando con la pandemia y el confinamiento. Después el problema de las interrupciones de las cadenas de suministro y la inflación mundial. Después la invasión rusa a Ucrania. La guerra comercial de Estados Unidos contra China y más recientemente ahora la guerra en el Medio Oriente. Es decir, el mundo está viviendo en una época un tanto anormal comparado con los primeros 20 años del siglo XXI. Y dentro de esa situación anormal, la economía de la República Dominicana vive cierta normalidad. Es decir, se ve afectada, ha tenido comportamientos complejos, como complejo ha sido el mundo, pero yo diría que ha sido relativamente normal. En el año 2023, digamos, el logro mayor que se puede decir de las autoridades ha sido volver a controlar la inflación, que lograron bajarla a niveles de un 4%, aunque al costo de reducir la tasa de crecimiento de la economía, que estábamos acostumbrados a ritmos de alrededor de 5% y este año probablemente vamos a terminar en 2 y algo por ciento. Así es, así es. Porque eso fue lo que vino ocurriendo a lo largo del año en la medida en que se aplicaban políticas restrictivas para controlar la inflación. Bien, Henry. Sí, bueno, yendo obviamente en la misma dirección, ¿no?, de lo que estaba puntualizando Isidoro. Yo creo que este año 2023 es como si hubiésemos tenido 2 años en la parte económica, ¿no? 2 años diferentes. Un primer semestre marcado por un crecimiento muy débil, muy atípico, en el caso de la República Dominicana, porque inclusive durante el primer semestre de este año fue el crecimiento más bajo desde el año 2009, obviamente haciendo caso omiso del año 2020, ¿no? Por el COVID. Y ya la segunda mitad del año es la que yo llamo de la remontada, ¿no?, de la economía dominicana, donde una serie de importantes medidas que se tomaron en el segundo trimestre del año, empezar a desmontar, ¿no?, la política monetaria, con bajar poco a poco la tasa de interés, facilidades de liquidez, y quizás lo más importante ha sido lograr imponer al sector privado de que se adelanten los ajustes a los salarios mínimos. Recuerden que en abril hubo un incremento al salario mínimo del sector privado no sectorizado, en mayo le tocó al sector zona franca, en junio le tocó al sector turismo. Todo eso apoyado además con un presupuesto complementario, donde la parte fiscal también contribuyó con un incremento de 40.000 millones de pesos en el gasto, principalmente gasto de capital. Todo eso que este año que se veía tan mal y que efectivamente va a cerrar con números muy bajos. El gobernador del Banco Central mencionó 2.5%. Ahora, si queremos ver la cosa de una manera dinámica, lo que estamos viendo que después de crecer apenas 1.7% durante el primer semestre, ya en el mes de octubre, que fue la última lectura oficial del IMAE, el indicador mensual de actividad económica, creció un 3.6%, y para cerrar un 2.5%, como lo dijo el gobernador del Banco Central, eso quisiera decir que noviembre y diciembre
estaría creciendo un 5.3%. Si es esto, pues entonces estaríamos entrando de mejor pie en el año 2024, que entonces estaría mejor que el 2023. En este sentido, pues entiendo que tuvimos como 2 años 2023, uno bastante malo y uno ya que puede ser alentador para lo que vendría en el 2024. Daniel. Yo parto del supuesto de, o sea, ¿cuáles fueron los estimados? Porque en función de eso es que tenemos que ver. O sea, el primer estimado era 4.5. 4.5. Después bajamos a 4. Después bajamos a 3.5. En septiembre el Ministerio de Economía y Desarrollo dice 3. Pero es peor. Hace 15 días, 21 días, el Fondo Monetario Internacional, el representante del Fondo Monetario Internacional en el Palacio Nacional, dijo que la economía dominicana iba a crecer en 3. Pero todos esos son titulares de periódicos, o sea, estamos hablando de que son titulares de periódicos, vamos, que sean 4, o sea, y todos eran positivos. Escondido en una de las páginas del periódico nos encontramos que el gobernador del Banco Central nos dice ahora que alrededor de 2.5. Alrededor, tú sabes lo que es alrededor. O sea, porque para crecer a 2.5, tú tienes que crecer 5 y pico. Para crecer 3, tú tenías que crecer 8 y pico. Y eso era imposible. Pero eso debió haberlo sabido el fondo. ¿Qué es lo que yo digo? Es que vivimos de titulares. Al vivir de titulares encontramos, este año, la economía dominicana va, quitado del 2020, va a estar el crecimiento más bajo de los últimos 15 años. Tú me podrás decir, pero hay un entorno internacional, sí, pero ojo, los países de Centroamérica están por encima de nosotros. Nosotros siempre discutíamos el crecimiento con Panamá, quién crecía más. Hoy en día no. Y me pueden decir, bueno, que hubo una política restrictiva. No, no es así. Nunca el Banco Central, para que tengan una idea, para que tengamos una idea, el Banco Central en el año 2021, de junio del 2020 a febrero del 2021, en la crisis del COVID, hizo facilidades de liquidez rápida de 125.000 millones de pesos. ¿Ustedes cuánto llevan en los últimos 6 meses? 150.000 millones de pesos. Y no hay crisis. Pero además, el Banco Central a partir de junio comenzó a bajar la tasa de política monetaria. ¿Y tú sabes qué es lo peor? Que no se está reflejando en las tasas de interés. Entonces tú estás teniendo una economía, y por el lado de los precios, si bien es verdad que estamos al nivel del ancla del 4%, no menos cierto que cuando tú vas a alimentos y bebidas, tú te vas a encontrar que el crecimiento es 7.51. ¿Qué quiere decir? Cuando la gente te dice, el que te está viendo, que la situación económica está mala. Está mala. Cuando te dicen que los precios, porque además los economistas nos circunscribimos mucho a la tasa de crecimiento y no al nivel de precio. ¿Me explico? En los últimos 3 años, el nivel de precio ha subido en alimentos y bebidas en 36.52. Y uno de los errores que nosotros cometemos es entender que el promedio es la realidad, y el promedio no es la realidad. Muchos de los productos y alimentos que hoy en día consumimos han crecido más de un 40%, más de un 50%, y eso es lo que la gente ve en el supermercado y en el colmado. Y como son promedios, hay cosas que no se modifican mucho, como el alquiler, por ejemplo, o qué sé yo, el transporte, sí, porque una de las cosas que ha hecho la política fiscal del gobierno es que ha controlado los precios de los combustibles, lo que ha si eso congelado. No hubiese sido así, hubiésemos tenido una inflación elevadísima. Entonces, en ese escenario no es así. Mira, yo tengo un alto nivel de preocupación porque aquí, o sea, además, si tú le acomodas el nivel de endeudamiento, o sea, el endeudamiento acumulado en la economía dominicana, en esto, estamos endeudados en más de 26.000 millones de dólares. Pero
que es más que lo que se había acumulado al 2012. Pero, y en adición, yo le añado, porque entonces hay un indicador que dice que alrededor del Producto Bruto Interno, que si es más o menos. No. La verdad es que yo estoy de acuerdo con lo que decía Jochi Vicente, que no era ministro de Hacienda en el 2014. ¿Qué decía Jochi Vicente? Jochi Vicente tiene un tuit que yo lo tengo aquí que decía: espero que nuestro funcionario entienda que el manejo de la deuda se hace con dinero, superávit en dinero y no como porcentaje del PIB. ¿Por qué? Por una cosa sencilla. Tú tienes que dedicar el 23% del dinero al pago de los intereses. Mira, y aquí para permitir que se siga exponiendo, Sí. aquí hay cosas, por ejemplo, que preocupan. Ya el Banco Central debe más de 1.200.000.000, casi 200.000 millones de pesos. Eso es una bomba de tiempo. Daniel, vamos a hacer una pausa después que Sí. ustedes de forma brillante han hecho una primera parte, una primera exposición. Vamos a hacer una pausa y regresamos.